Estas fotografías que ustedes van a ver a continuación son históricas por el contexto y por el personaje. El colombiano más universal, el más conocido en todo el mundo, Pablo Escobar Gaviria. Y muy seguramente ustedes han visto algunas de estas fotos. Por ejemplo, esta de la entrada de la Hacienda Nápoles en el Magdalena Medio, la hacienda de Pablo Escobar, y en la parte de arriba una avioneta, y queremos saber si realmente esta avioneta fue con la que Pablo Escobar coronó su primer cargamento de cocaína, o este vehículo antiguo lleno de orificios, de disparos de ametralladora, que decían que le perteneció a Bonnie and Clyde, los famosos bandidos estadounidenses, o esta muy conocida, Pablo Escobar Gaviria durmiendo y al lado su cuñada fumándose un cigarrillo. Ella es la esposa del hermano de Pablo Escobar, su cuñada, la esposa de Osito. O esta, junto con la adoración de su vida, Manuela, su hija. O esta, Pablo Escobar en pantalonetas, bailando con la tata, con su esposa. O esta celebrando el cumpleaños de su hijo Juan Pablo, al lado de su mamá, de sus hermanas, de su esposa. O esta, Pablo Escobar de trovador, después de haber donado una escuela aquí en Medellín con otros famosos trovadores. Aquí, también muy conocida esta foto, Pablo Escobar al lado de Carlos Leder, otro muy famoso narcotraficante que ya salió de la cárcel. O esta, junto con su primo Gustavo Gaviria. Gustavo Gaviria se volvió muy conocido después de la serie de El Patrón del Mal, esa serie de televisión en donde se perfila todo lo de Pablo Escobar. O esta de Pablo Escobar en campaña política para llegar al Congreso de Colombia. Esta también muy importante. Pablo Escobar pensativo en una fiesta en el año 89, cuando ya estaba siendo absolutamente asediado. Y también esta foto de los primeros dos hipopótamos que trajo a su hacienda Nápoles, Adán y Eva, y que bueno, se han convertido sus herederos en un gran problema para este país. Y el otro protagonista de todo esto, naturalmente, Pablo Escobar, y es su fotógrafo personal, Edgar Jiménez el Chino, el que durante muchos años estuvo al lado de Pablo Escobar y naturalmente conoció muchas facetas de este capo de capos. Chino, qué bueno estar contigo. Muy buenos días, Rafael. Me encanta conocerte. No sabes, todo este tema de Pablo Escobar crea cierta fascinación entre mucha gente. Y bueno, ahora te voy a preguntar desde cuándo lo conoces, pero quiero ir despejando temas referente a las fotos que le estoy mostrando a nuestra audiencia. La primera, la de la Hacienda Nápoles. ¿Esta cuándo la tomaste? Y esa sí fue la avioneta con la que él supuestamente coronó su primer cargamento de cocaína. Bueno, esa foto fue tomada a comienzos de 1980, cuando ya Pablo Escobar se había convertido en el capo de capos del cartel de Medellín y, según la revista Forbes, en uno de los hombres más ricos del mundo, el cuarto, tal vez. Pablo Escobar es, sin lugar a dudas, el bandido más famoso de la historia. Su vida lo convirtió en leyenda, su muerte en un mito que se acrecenta con el tiempo. Y sabemos que las leyendas y los mitos pueden con todo. La leyenda de esa avioneta cuenta que fue la primera avioneta en la que él coronó su primer cargamento. Sin embargo, esa versión, pues yo no la puedo decir categóricamente si es cierta o no es cierta, pero en muchas conversaciones que he tenido con gente muy allegada a Pablo, familiares incluso, gente que se hicieron con él desde el comienzo,
Me han dicho que no, que eso era una avioneta que un amigo, una avioneta abandonada, que un amigo la regaló, ellos la pintaron, la adecuaron, etcétera, y les pareció muy apropiada para ponerla ahí en el portal de la Hacienda Nápoles, pero la imaginación popular y la gente ya convirtió eso en el mito de que había sido la avioneta con que había coronado su primer cargamento. No sabría decir qué tan cierto es, pero lo que sí puedo decir es que muchos allegados y conocidos de Pablo Escobar desde siempre han negado esa versión. Y este carro antiguo, supuestamente de Bonnie and Clyde, Este carro fue un carro antiguo que ellos colocaron ahí en el zoológico de la hacienda Nápoles en un kiosco, y la mitología, y ellos mismos se encargaron de alimentar esa mitología de que había sido el carro de Bonnie and Clyde. ellos dices Pablo y su gente. Pablo y ellos, incluso el mismo Pablo le comentó a Virginia Vallejo en su libro Amando a Pablo, oyendo a Escobar, Virginia lo dice, que comenta que era el cargo Bonnie and Clyde y que Pablo le había asegurado. Pero eso no fue así. Y tanto es así que esa foto hace parte de una serie de unas 10 15 fotos que tomé allá en la hacienda Nápoles, y viajé a la hacienda Nápoles única y exclusivamente a tomar esas fotos por encargo de Pablo Escobar, porque sabemos que los norteamericanos son muy celosos de su patrimonio histórico. Así sea Dios, no como acá. En Estados Unidos son muy cuidadosos de todo lo que tiene que ver con su patrimonio histórico. Así sean los bandidos. Allí hay museo de Billy the Kid, hay museo de Al Capone, hay museo de Dillinger, hay museo de Bonnie and Clyde. Y llegó a oídos de las autoridades culturales de los Estados Unidos de que ese cargo de Bonnie and Clyde estaba aquí, el avaleado, y entonces ellos le indagaron. Le ¿Y cuál preguntaron, es la historia? se comunicaron con Pablo para, para decirles si era verdad. Entonces Pablo me comisionó a mí para que tomara las fotos y las envió a Estados Unidos para que ellos las estudiaran y demostrar que no era ningún cargo de Bonnie and Clyde, ni tampoco de Dillinger, como también decían, sino que era un cargo ahí viejo que ellos habían avaleado. La historia de ese cargo es que la pusieron allá en un kiosco en el zoológico de la hacienda Nápoles, e incluso había un trabajador de la hacienda que después de que almorzaba se metía a ese cargo a hacer la siesta. Y un día casualmente había hecho la siesta, 5 minutos, hacía 5 minutos y había bajado. Cuando llegó Pablo con Gustavo, con Popeye, con el Chopo, con todos ellos, y vieron el cargo y alguien dijo, cojamos ese cargo a bala para que quede como el carro de Bonnie and Clyde. Y todo el mundo con la metralleta y avalaron ese carro y hicieron 150, 160 huecos, como pasó con Bonnie y and Clyde. Y entonces de ahí nace la leyenda de que era el carro de Bonnie and Clyde, pero no, es, eso fue desmentido por el mismo Pablo. Ven, se salvó el trabajador Se que hubiera salvó, estado. se salvó, Sí, se salvó. echaba la silla para atrás y se ponía a dormir. Allá se metía. Hacía 5 minutos había salido. Esta foto, que seguramente es una de las más importantes que tomaste de Pablo, porque es como de las más íntimas, porque además en esa época tengo entendido que ya era uno de los hombres más millonarios del mundo, pero esta es una cama normalita, chiquitica, y estaba echándose su siesta. Cuéntanos sobre esta foto. Bueno, yo con Pablo me estudié con él hasta el año 66 y ahí perdí todo contacto con Pablo Escobar ¿Desde qué edad? en el año 66, cuando teníamos ambos 16 años. Nos habíamos conocido a los 13 años de niños y estuvimos 13, 14, 15, 16, 4 años estudiando juntos en el Liceo Antioqueño, en la secundaria, en el mismo salón. Pero Pablo perdió el año y entonces terminó el bachillerato en una institución paralela y entonces ahí perdí contacto con él. Y hasta después de 15 años, en el año 80, vuelvo y me reencuentro con Pablo Escobar. Eso es otra historia. Y Ahora no la cuentes. estaba en la hacienda y casualmente era el primero, era el 30 de noviembre, el día en que estuvimos ahí reunidos en la noche tomando unos tragos, y al amanecer del 1 de diciembre, como a las 3 de la mañana, ya Pablo se subió para su habitación, que quedaba exactamente en el segundo piso donde estábamos, en la hacienda Nápoles, y se fue a dormir.
Y una hora después, tipo 4 de la mañana, llegaron otros familiares, amigos de Pablo que estaban en la hacienda con instrumentos musicales y uno de ellos cantaba bien y alguien recordó ya en el calor de los tragos que estábamos bebiendo que Pablo estaba cumpliendo años. Entonces digo, hombre, Pablo está cumpliendo años hoy, subamos a darle una serenata. Entonces subimos al segundo piso y rompimos en la habitación. La primera que entró fue Ligia, la cuñada se sentó al borde de la cama y entré yo y tomé esa foto. Y tomé 3 fotos más. Y esta foto se ha convertido quizá en la foto más icónica, más famosa de Pablo Escobar, indudablemente, porque es que es muy inusual que a un personaje del tamaño de Pablo Escobar o a cualquier personaje de tamaño, llámese como se llame, un Fidel Castro, un Che Guevara, el que sea, un Nixon, un Trump, alguien le tome una foto durmiendo. Y entonces esa foto pues ha sido muy famosa y ha causado mucho impacto porque además quedó en una posición muy serena, muy plácida. Y eso fue en el año 80 donde estaba en el Curvito, estaba en la época de su máximo esplendor. Está con Manuela. Esa foto fue tomada en febrero del año 89 en una fiesta de cumpleaños de Juan Pablo, el hijo. Y pues Manuela era indudablemente la adoración de Pablo. Pues Pablo amaba mucho a la familia toda. Pablo tenía un gran amor por la mamá, por doña Hermilda, tenía un gran amor por Victoria, mucho, por Juan Pablo igual. Pero la niña, pues es la niña, pues es la menor, pues era la adoración de él. Y ahí, a pesar de que lleva 5 años de persecuciones, de asedios de la policía, de vuelos de una caleta para otra, de padecer miles de cosas, de haber causado una guerra con Colombia, con la policía, con todo el mundo, con el cartel de Cali, con la EA, y haber padecido miles de vicisitudes en la clandestinidad, pues se le ve totalmente totalmente feliz. Este momento es un momento de felicidad muy fugaz en medio de De las ese asedio. dificultades y el asedio a que estaba siendo sometido. Está bailando con la Tata. Fue exactamente la misma fiesta. Y Pablo, esta fiesta fue como las fiestas que hacía la Tata, una fiesta temática que a ella le gustaba mucho hacerla, donde la gente tenía que ir como vestida de una cierta forma. Y Pablo no le paraba muchas bolas a eso. Y entonces no apareció vestido como la Tata decía que tenía que llegar, no, que llegó en camisa, llegó en pantaloneta y en tenis. Y, y Se fue disfrazado de deportista. se fue, no, ni disfrazado, así era él. Se fue disfrazado de cómo es él. Y ahí está bailando. También un momento de solaz. Y está la misma fiesta también. Y esta foto me gusta mucho porque es el cumpleaños número 12 del hijo. Y esta es una foto que capta un momento único, donde también se ve la expresión de Pablo, la expresión única, la niña ahí apagando las velas, eh, la suegra, la esposa, la mamá, en un momento de euforia, una foto muy espontánea, que es sin lugar a dudas, sin lugar a dudas una excelente foto de un cumpleaños. Esta de el Pablo Trovador. Aquí estamos en el año 82, febrero del 82. Esta es en la inauguración de la escuela Jorge Tulio Garcés. Jorge Tulio Garcés era un amigo de él de Envigado, que era el dueño de los terrenos donde está la hacienda Nápoles. Era el dueño de toda esa hacienda y Pablo le compró a él, Pablo y Gustavo. Y el otro que Jorge Tulio Garcés, que era gran amigo de ellos, se accidentó en una avioneta en el Magdalena Medio y mató. Y entonces Pablo, en su honor, ahí en Doradal, en el corregimiento, donó esa escuela y la bautizó Escuela Jorge Tulio Garcés. Aquí estamos en la inauguración y en la inauguración pues llevó trovadores, de los trovadores más connotados de Antioquia en el momento, como el Bobo de Caldas, que fue rey nacional de la trova,
El pollo, Juan Guillermo Herrera, es abogado y un excelente trovador. Y aquí están otros personas como Fernando Avendaño, que fue jugador del Independiente de Medellín, asesinado ya. Hernando Barretos, que fue administrador de Nápoles, también asesinado. Esta con Carlos Leder. Aquí estamos en el año, eh, en el año 1983. Ya Pablo era parlamentario, era representante de la Cámara, y en el programa Seguimos en Marcha, al cual yo estoy vinculado, teníamos programado iluminar y adecuar unas 100 canchas de fútbol en los barrios populares de Medellín para que, según palabras de Pablo, los muchachos se dedicaran al deporte, a hacer una actividad saludable, en vez de estar por ahí en las esquinas fumando marihuana, tirando vicio, haciendo nada, delinquiendo. Pablo era como muy consciente de la necesidad que había de espacios deportivos, que había mucha carencia, sobre todo en la noche. Y entonces la iluminación de esas canchas pues era una gran regalo para esos muchachos, porque podían practicar ya fútbol y deportes hasta la hora que quisieran. Aquí estamos en la inauguración de la escuela Alfonso López, en el barrio Manrique. Y vino Carlos Leder, porque Carlos Leder pues ya era un gran socio de Pablo Escobar y también tenía su movimiento político, el movimiento latino nacional. Estaban en ese momento muy metidos en la cuestión política, Pablo con Renovación Liberal y Carlos Leder con el movimiento latino nacional. Pablo Escobar pues tenía un medio de comunicación que era el periódico El Tío, que llamaba Medellín Cívico. Y Carlos Leder también tenía su propio periódico que llamaba Quien Dios Libre. Aquí esta foto fue para ambos periódicos. No sé si fue publicado o no, porque el periódico que dio libre no lo vi. Y no recuerdo si en Medellín Cívico fue tomado también fotos para esos periódicos. Aquí está con una líder popular del barrio Madrid. Aquí está Jaime Gaviria, el primo de él. Y otros personajes. Aquí está Otoniel, guardaespaldas. Esta con Gustavo Gaviria y ahí estaba, creo, el arete. Esta foto fue en 1980. El arete era uno de sus Fue más tomada, temidos sicarios, ¿cierto? sí, fue tomada en 1980. Y pues aquí estábamos ahí tomándonos unos tragos, pero Pablo no bebía, te cuenta que tiene más bien como una soda. Y, y aquí está Gustavo Gaviria, el socio, y dueño también de la hacienda Nápoles, junto con Pablo, está Pablo Escobar. Y aquí está Arete, cuando estaba muy joven. Aquí Arete tenía por ahí 25, 26 años y estaba recién vinculado al esquema de seguridad de Pablo Escobar. Y Arete ya con el tiempo se volvió pues un personaje famoso, como Popeye, como Toniel, como el Chopo, como Pinina, como tantos otros. Está vivo en la actualidad, es de los pocos que queda vivo. Él creo que vive en España. Se dice que vive en España. Este de Pablo Escobar en campaña. Aquí estamos en la campaña política, estamos más o menos en febrero del 82, algo así. La campaña fue en el primer trimestre del 82. Y aquí subimos a la vereda donde él nació, la vereda Altabrazo de Río Negro, una manifestación. Y en esa campaña él decía, Pablo Escobar Gaviria, un apóstol de la ecología y un activista sin estridencias. ¿Sabía usted, bueno, que la ecología es la ciencia que busca la armonía entre el hombre y la naturaleza? Todo tenía que ver con lo de la hacienda Nápoles y todo este tipo de cosas. Y aquí decía, vota por Renovación Liberal, vota Cámara por Pablo Escobar, hombre del pueblo, hombre de hechos, hombre de palabra. Sus obras lo demuestran y usted tenía que sacar fotos de todo esto. Yo fui coordinador de la campaña política de Pablo y yo diseñé esta publicidad. Esta publicidad la diseñamos y muy en concordancia con lo que era Pablo a nivel de amante de la naturaleza, de los animales, de estas cosas y de la ecología. Él incluso trajo a la jefe del Partido Verde de Alemania, la invitó a la hacienda Nápoles y estaba muy conectado con estos movimientos ecológicos. Y entonces la campaña fue también muy enfocada por ese lado de esa faceta de Pablo, de amor a la naturaleza, a la ecología.
Y también por la otra faceta de lo que hacía, de obras como las escuelas, como los escenarios deportivos. Y entonces, pues Pablo Escobar y los mágicos que les decíamos no tenían problemas con la justicia, porque más de nada estaban bien vistos y aceptados por la sociedad en razón a que tenían, movían mucho dinero, movían la economía, todo el mundo se beneficiaba de ellos, pero no solamente los pues la clase de abajo, quienes más se beneficiaban de ellos eran los altos poderes y las élites y empresariales y políticas del país se benefició totalmente de esos dineros y en esa época entonces Pablo era bien visto, no tenía ningún problema con la justicia ni con nadie, entonces yo me metí de coordinador de la campaña. Aquí ya lo estaban persiguiendo. Y aquí ya es muy distinto todo, porque la campaña fue en el 82, cuando estaba en el Curubito, el periodo de esplendor de Pablo Escobar fue el año 77 al año 84. Coincidencialmente empieza en el año 77 más o menos, que es el primer año, que es el año donde él empieza ya a conseguir mucho dinero, y nace el hijo, nace Juan Pablo. Juan Pablo nace en el 77, que es el año donde él empieza a adquirir un gran poder económico. Más o menos hacia el 79, 2 años después, es ungido como el capo de capos del cartel de Medellín en una famosa fiesta que hubo en la Rinconada de Santiago Campo, donde estuvieron altas autoridades civiles y eclesiásticas y mafiosas y de todo tipo en esa unción. Y ahí ya Pablo pues es ungido como el capo de capos de la organización narcotráfica más importante del mundo, que es el cartel de Medellín. Y entonces date cuenta que esa fue toda la época después. Entonces va del 77, donde nace Juan Pablo, hasta el año 84. Pongámosle una fecha incluso más precisa, 30 de noviembre del año 1984, que es el día en que asesinan al ministro Lara Bonilla. Al Hasta ministro de ahí fue la Justicia. época de esplendor, porque a partir de ese momento ya la vida de cambio de Pablo cambia abruptamente, y la de todos ellos. Tienen que darle, Belisario Betancur no se iba a aguantar ese estartazo, a pesar de que ellos le financiaron la campaña política a Belisario Betancur. Y ellos tuvieron, después del asesinato, tuvieron que salir huyendo precipitadamente hacia Panamá, donde era el jefe de gobierno Noriega, ¿sí? Y ahí le cambió la Que vida a era Pablo. socio de ellos, y no solamente, pues, no también el mexicano, Carlos Nieto, todos los mafiosos rumbo a Panamá, esconderse de la arremetida del gobierno contra ellos. Entonces ahí le cambia totalmente la. Victoria estaba en embarazo. Victoria tenía 8 meses de embarazo y también tuvo que ir huyendo para Panamá. Y allá nace la niña. Manuela nace en Panamá. ¿Y esa foto cómo Y fue? esta foto fue en la fiesta de cumpleaños número 12 de Juan Pablo, año 89. Y en un momento de la fiesta, pues Pablo se queda sumido en profundos pensamientos, profundas reflexiones, que yo digo, pues tenían que ver no solamente con el pasado, porque ya había emprendido una guerra demencial, digámoslo así, no solamente contra el Estado, ni contra las élites, sino contra la sociedad en general, porque los ataques con carros bombas y todas esas cosas eran indiscriminados, ahí moría cualquiera. Y lo que se venía en ese año, quienes conocemos la historia contemporánea del país, sabemos que el año 89 es el año más trágico y más violento de la historia contemporánea del país. Ese año mataron Y 3 candidatos presidenciales y ese año, muchas bombas, ¿cierto? exactamente, ese año no solamente Pablo vuela a las instalaciones del Espectador, es el asesinato de Valdemar Franklin Quintero por la mañana y a El coronel. Luis Carlos Galán por la noche en Suacha. Es el año en que vuela el edificio del DAS, que Mazo Márquez se salva progresivamente, más de 100 muertos. Es el año en que vuela el avión Día Bianca, también más de 100 muertos. Y fuera otros más, de muchos más. Pero a él también, a Pablo también le dieron duro, porque ese año la muerte de Luis Carlos Galán es en agosto del 89, ¿cierto? Agosto, Sí. septiembre, octubre, 3 meses después le matan al cuñado, a Mario Henao.
Mario Henao, pues se inició con Pablo y Mario Henao era el tipo, el cuñado, tal vez la única persona a quien Pablo le hacía caso y escuchaba y respetaba, era Mario Henao. Y Pablo pues quería mucho a Mario y esa muerte de Mario Henao le dio muy duro. Pero no solamente le mataron a Mario Henao en noviembre, sino que en diciembre le mataron a su socio principal y casi que jefe militar, que es el mexicano. Entonces también la arremetida del Estado contra Pablo también fue dura. Entonces, Y esta foto fue en y entonces medio de todo esta eso. foto fue en medio de la fiesta y Pablo se queda muy pensativo y entonces yo relaciono que todos esos pensamientos de Pablo aquí tienen que ver con todo lo que ha pasado antes, desde esa guerra que viene, quién sabe qué estaría pasando por su cabeza, de lo que quizás iba a acontecer, ¿sí? De su accionar violento y vengativo contra las élites, porque es que a Pablo una cosa les gustó mucho, y fue la doble moral de las élites empresariales y políticas que a él lo utilizaron, que es la atracción con él y que luego arremeten contra él. Y Pablo no perdonaba, Pablo no perdonaba. Es más, cuando lo de Lara Bonilla se dice que le dijeron, hombre Pablo, no mates a Lara Bonilla, que él ya va a salir, no le maté, va a salir del ministerio, no le es el ministro al presidente, que eso es un lío. Él va a terminar el ministerio. No, no, no. A mí me faltó el ministro y es al ministro el que... ¿Y esa fotografía de los hipopótamos? Bueno, estos son los dos primeros hipopótamos que llegaron a la hacienda Nápoles. Yo empecé eh, mi nueva relación con Pablo Escobar. Después de 15 años de que no nos vemos, cuando llego a la hacienda Nápoles y el amigo mío que me llevó me dice, vení, te presento al dueño de la hacienda Nápoles y me lleva. Pues cuando me lo va a presentar, inmediatamente Pablo pues se acordó de mí y me dice, ah, no, el Chile, pues me habló muy efusivamente y eso. Me preguntó qué hacía. Entonces le dije que yo pues era fotógrafo y me dijo, ah, pero qué bien. Ve, necesito alguien que me tome fotos para todos estos animales, que quiero un inventario fotográfico de todos ellos. Y entonces él me contrató y ahí empecé a tomar fotos de todo el zoológico, que eran 2000 animales. Y entonces yo viajaba constantemente a Nápoles, cada 8, cada 15 días me tocaba ir. Y cuando llegaron estos hipopótamos, pues me llamaron y me dijeron, chino, haga tomarle foto a los hipopótamos que llegan ahora. Y entonces le tomé la foto a los dos primeros que llegaron, que no eran estos. Y a la semana siguiente vinieron otros dos. O sea, los 4 primeros hipopótamos que llegaron, yo les tomé las fotos. Y esta foto, pues yo considero que es una foto histórica. Incluso Alfonso Buitrago, el autor de mi libro, dice que esta foto merece estar en el Museo de Memoria Histórica. Porque ¿quién iba a pensar que esos dos hipopótamos, al cabo de más de 30 años, se iban a convertir en un problema mayúsculo para Colombia, una especie invasora, dificilísima de controlar, porque en este momento se considera que hay más de 200 hipopótamos diseminados en un área de un diámetro de 200 kilómetros arriba abajo y por todo ese montón de caños y ríos que desembocan en Magdalena. Y esos hipopótamos es un problema porque es que ellos se mantienen en el agua, es muy difícil cogerlos, todo. Y Y todo entonces es un problema comenzó con... mayúsculo. Estos son el Adán y Eva desde los 200 hipopótamos que hay ahora. ¿Cómo era Pablo? Pablo era realmente un tipo callado. Pablo siempre fue un tipo más bien callado. Y Pablo era un tipo que incluso no trascendía mucho. Trascendía yo más, porque yo era un buen estudiante. Y vos sabes que los buenos estudiantes tienen mucha recordación. Y los malos estudiantes, esos que se mantienen jodiendo y sacando malas notas y poniendo a toma, también tienen mucha recordación. Pero los que están ahí como en el intermedio no tienen mucha recordación. Y Pablo era uno de esos. Pablo era un tipo más callado. Y la verdad es que a Pablo desde el bachillerato como que no le estaba como que no le inquietaba mucho el estudio. Ella como que desde esa época estaba pensando en otras cosas. Es más, cuando estaba como en cuarto o quinto de bachillerato ya negociaba con cigarrillos Marlboro, etcétera, se educaba su vida, porque tiene mucho también esa vena de los Gavirias. Los Gavirias tienen esa vena emprendedora, todos los Gavirias. Y Pau pues es Gaviria, pues la mamá. Y
Pero Pablo se hizo muy notorio y era muy callado. Pablo era más bien callado y como te digo, era un tipo de muy amable y muy formal y de voz pausada y no era estridente nunca, no era un tipo bulloso, hablaba pausadamente y lo recordamos porque recordamos cuando se llama analista Escobar Gaviria Pablo Emilio. Y entonces siempre era así, primero los apellidos y después entonces la llamada lista todo lo otro, bueno, Escobar Gaviria Pablo Emilio, claro, pero en el año 65 ya Pablo toma mucha notoriedad, pero no por él, por culpa de Roberto Escobar. ¿Qué pasó? Roberto Escobar en el año 65 era ciclista de Antioquia y participaba en las vueltas a Colombia. Era un ídolo para nosotros que teníamos 15 años y lo veíamos como un representante de Antioquia que ganaba etapas y lo veíamos como algo ya muy por encima. Y el otro que entonces Pablo Escobar era hermano de Roberto Escobar. Y entonces como Pablo era hermano de Roberto, pues entonces toda esa fama de Roberto Escobar pues también se la trasladó a Pablo. A Roberto le hacían el osito y por extensión nosotros a Pablo también empezamos a decirle el osito. De manera pues que Pablo se hizo famoso en el 65 por Roberto Escobar y ahora Roberto Escobar es famoso por Pablo. Y tú te lo vuelves a encontrar ya en la hacienda Nápoles después de mucho tiempo y comienza esta relación de fotógrafo, amigo con Pablo Escobar. ¿Cómo era Pablo en esa época? ¿Cómo era él? ¿Cómo actuaba? ¿Cómo vivía? ¿Cómo interactuaba con la gente? Hermano, es que es la cosa en cuanto a cómo puede cambiar la gente con el poder económico, porque es que una cosa es ser pobre, entonces mucha gente cuando es pobre es uno, pero cuando tiene mucho dinero, pues se convierte en otro. En Pablo, eso de ser pobre o ser rico, en cuanto al cambio de su comportamiento, eso no fue notorio, no fue notorio. Pablo siguió siendo el mismo, un tipo sencillo. Pablo era por naturaleza una persona sencilla, una persona sencilla. Yo pienso que eso se lo sacó tal vez al papá, a don Abel, que era un mayordomo, que era un tipo que le gustaba una vida tranquila, y Pablo conservó eso. Entonces, cualquiera imaginaba que el tipo más rico del mundo, más rico de Colombia, que Pablo Escobar, que ya no le puede, no, nada, 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 nada. Muy afectuoso, muy amable con la gente. Eso le preguntaba a uno, ay, chino, ya lo acomodaron, está bien acomodado, que bueno, y así. Incluso hasta Victoria, hasta Victoria también, Victoria Eugenia también era muy sencilla. Muy sencilla, en algunas fiestas que yo estaba tomando fotos, ella me decía, hombre, chino, ya lo están atendiendo, lo atendió bien los meseros y eso, porque yo me hacía parte con mis equipos y mis cosas. Y de pronto me aparecía con un vaso de whisky, vea, tomando este whisky mientras lo atienden los meseros. Date cuenta, la esposa del hombre más rico del mundo, de los más ricos del mundo, atendiendo a mí, ya mi whisky. Y Chino, ¿cómo cree que una persona tan tranquila como Pablo se haya convertido en este terrorista? Bueno, pues Pablo era muy tranquilo con los amigos y con su entorno. O sea, digamos, con su familia cercana, con sus amigos cercanos, con la gente que él quería, con la gente que él apreciaba. Entonces ese es el Pablo que estoy diciendo yo, que yo conocí. Pero con sus enemigos, Pablo no era el mismo. Ahora, la transformación de él es un odio tenaz, muy fuerte, que él coge contra las élites empresariales y políticas y la oligarquía de este país porque se sintió traicionado. Y cuando Pablo se sentía traicionado, no perdonaba, era su forma de ser. Eso le pasó con el ministro Lara Bonilla, eso le pasó con Guillermo Cano, o todo el que lo atacaba a él era enemigo, y entonces ya con todo su poder económico y su poder político, su poder, todo lo que manejaba, él consideraba que podía hacer lo que quisiera y desataba su furia y desataba su venganza. Entonces, es una condición mental que yo no pudiera explicar. Eso es como de alta psicología o psicoanálisis de un personaje de la naturaleza que se convirtió en casi un demente. Es que la reacción de Pescador fue demencial. En el mundo había muchos bandidos, pero un bandido como persona, como individuo, que le declara la guerra a un Estado, y no solamente al Estado, sino a la sociedad entera, que encima enfrente poderosos amigos como son el cartel de Cali, otro, que enfrente a los Pepes, una alianza
estatal y esa cosa con esos bandidos de los Pepes y, y de Carlos Castaño, enfrente de la DEA, enfrente a los Estados Unidos, enfrente al mundo entero, de esa forma. Eso tiene que ser una persona que en la mente uno no sabe qué, única, eso es un fenómeno único. Entonces, de ahí la fama de Pablo Escobar, porque es que un bandido de esa naturaleza no lo ha habido, pues que se conozca. Entonces, por eso es que se convirtió en el bandido más famoso de la historia y lo hizo hasta el final, y cueste lo que cueste. Sin embargo, él en esa época, faceta violenta con los amigos, digamos conmigo y con la familia y con la gente que él quería, siguió siendo exactamente el mismo tipo sencillo, el mismo tipo amado, el mismo tipo que es que con Pablo se engañaba a cualquiera. Chino, y en medio de todo esto, que lo perseguían, por ejemplo, la foto del 89 que me mostraste del pensativo, ¿cómo hacían para contactarlo a usted y para llevarlo a esos lugares? Pongamos como ejemplo esa foto del 89, del cumpleaños de Juan Pablo, que fue las últimas que tomé. Esas fotos fueron en la Hacienda Nápoles, la fiesta fue en la Hacienda Nápoles. Pablo ya llevaba 5 años clandestino, huyendo de la justicia, acosado, hostigado por todo lado. Y entonces esa fiesta pues tenía que ser muy clandestina. Y entonces a mí me llaman y me dicen, Chino, no, hay que tomar unas fotos. No me dicen ni siquiera de qué, pero son para Pablo. Y usted lo único que tiene que hacer es estar en la Plaza Nutibara a las 3 de la tarde, que ahí una buseta lo recoge a usted y a otra gente que va para ese evento. No sabíamos qué evento era. Yo sí sabíamos que era para Pablo Escobar, pero no sabíamos de qué se trataba, ni para dónde íbamos. Y entonces así era la cosa. Entonces ahí nos montamos y los músicos y los meseros y yo como fotógrafo y nos llevan a la Hacienda Nápoles, pues cuando llegamos a la Hacienda para esa fiesta, pero así nos llevaban. Y fuera de eso, Pablo, cuando estaba en la Hacienda, él tenía muchos anillos de seguridad. Pablo tenía anillos de seguridad desde Nápoles hacia acá hasta el santuario. Tenía 4 o 5 años de seguridad. 5. Ahí le informaban todo. Siempre tenía información continua. Y cuando había un operativo contra él, siempre estaba el informante. Siempre estaba el informante. De la misma policía, de los mismos fuerzas armadas del Estado, había informantes. Porque Pablo les pagaba muy bien. Entonces Pablo era un tipo muy bien informado porque pagaba muy bien la información. Entonces siempre le estaban avisando de todo. Por eso siempre podía escapar. Me gustaría pasar al tema de Medellín sin Tugurio, de la organización que él construyó y estas fotos aéreas que usted tuvo. Cuéntanos un poco de las fotos aéreas y de dónde surge esto, de este basurero que había aquí en el barrio Moravia, gente viviendo de la basura y a las que Pablo Escobar les cambió la vida. Bueno, esa montaña de basura, pues es una montaña de basura de más de 40 metros de altura. Y en esa montaña de basura vivían unas 2.000 familias, 10.000, 12.000 personas. Vivían en un suburbio de esos, vivían hasta 5, 6, 7 personas. Tengo fotos así. ¿Y qué pasa? Que un incendio a finales del 81 o comienzos del 82, no preciso muy bien la fecha, pero fue más o menos a finales del 81, consumió unos 100 ranchitos de esos. Y ya Pablo Escobar estaba muy metido como en esas cosas de sociales, de seguir en marcha. Y también pensaba, ya tenía presupuestado lanzarse como candidato a la Cámara. Y Virginia Vallejo tenía un noticiero de televisión. Virginia Vallejo era la gran diva de la televisión colombiana en ese entonces y tenía su noticiero de televisión. Y se conoce con Pablo. Y cuando ese incendio, pues Pablo sube con Virginia Vallejo al basurero y hacen una nota periodística ahí. Y entonces Pablo realmente se siente muy conmovido por la situación de extrema miseria ya en que quedan los tugurios, que bien miserables que son, viviendo en tugurios y se les queman los tugurios. Entonces ya se quedan sin dónde vivir. Entonces Pablo inmediatamente les dice, no, ya ustedes mañana mismo les estoy mandando materiales para que reconstruyan estas viviendas. Pero les prometo
que les voy a construir un barrio para dignificar la vida de ustedes. Y ahí nació la iniciativa de construir el barrio Medellín y Tugurios. Y efectivamente ya a los 3, 4 meses ya se creó la corporación Medellín y Tugurios y se compró ese lote. Creo que, bueno, ese lote allá y ahí mismo se empezó todo, todo. Y yo fui registrando el avance de las obras y esa foto, ahí hay una foto aérea cuando estaba en construcción. Y entonces, ¿qué pasó? Que Pablo también necesitaba mostrar lo que estaba haciendo. Y para eso tenía su periódico, que era el periódico Medellín Cívico del papá, porque él también estaba muy interesado en saber que todo eso lo estaba haciendo él. Entonces a mí me contrata para que tome fotos de ese basurero y yo me fui para allá, me metí 2 días y tomé esas fotos hoy están exhibidas permanentemente en el Centro Cultural de Moravia y con Carlos Leder, que también tenía su periódico Quindío Libre y que también necesitaba estas fotos, entonces me encontré con él, fuimos al aeropuerto, me monté en el helicóptero, incluso cuando me fui a montar, me dio como susto porque ¿qué pasa? Que llegamos y entonces al helicóptero de la puerta de atrás le quitaron la puerta, le quitaron la puerta de la parte de atrás. El helicóptero de Carlos Leder, Un el helicóptero de narcotraficante. Carlos Lear, allá en el hangar del sí. Y le quitan la puerta pues, para yo poder tomar la foto. Entonces, imagínate, me tocó montarme en un helicóptero sin puerta. Eso no tiene cinturón de seguridad. Había una manija aquí. Yo había ido con un amigo y el amigo me montó allá, al lado y allá. Y me tenía así por la cintura. Yo aquí con 2 cámaras colgadas. Yo también pegué esa manilla, no la soltaba. Y eso, el vacío. Y yo maniobrando con una mano, eso yo con una mano, tomando esas fotos aéreas que las conoces, esta una de ellas. Tomamos la foto en el basurero y después fuimos al barrio Medellín y Tugurios, tomamos estas fotos aéreas cuando el barrio estaba en construcción. Y inicialmente se tenía programado 1000 viviendas, pero la muerte de Lara Bonilla acabó con todo. Entonces ese programa quedó inconcluso y apenas se terminaron de construir como 500 viviendas y los otros 500 lotes también fueron adjudicados, pero Pablo alcanzó a construir unas 500 viviendas. Había información de que Carlos Leder consumía cocaína. Sí, ¿Pablo consumía algo? no. Pablo era un tipo, marihuana nomás, pero cocaína no, ni bazuco menos, ni licor. Pablo realmente era un tipo sano y se cuidaba. Pablo era un tipo y muy escrupuloso con su aseo personal. Pablo se podía demorar media hora cepillando de los dientes. Se podía demorar 1 hora, 2 horas metido en el baño. Pablo era muy escrupuloso y con su peinadito y su cosa. Esas cosas tenía él y Pablo no consumía licor. Pablo si acaso se tomó una cerveza. Y no, él no le gustaba eso. La marihuana es lo único que el único vicio que él tuvo fue ese, pero también lo manejaba como muy moderadamente porque nunca se le notaba. Cuando se iba a fumar su marihuana se alejaba discretamente para que nadie lo viera, se lo fumaba y volvía y nadie notaba. Y entonces llega el 2 de diciembre de 1993 y matan a Pablo Escobar. ¿Qué pasa por su mente, Chino? ¿Y cuál es esa reflexión después de todo esto? Pues eso fue una noticia, un boom pues, mundial. Entonces, ¿qué pasó por mi mente? Tuve un sentimiento encontrado, de alivio por un lado y de tristeza por el otro. De alivio, ¿por qué? Porque mientras Pablo estuviera vivo, seguían atacando a su familia, seguían matando gente, mucha gente murió. El cuñado lo habían matado 2 meses antes, le estaban volando las propiedades, lo estaban secuestrando. Una incertidumbre total para toda la familia que además yo los conocía. Todo el mundo pues, estaba temeroso de lo que pudiera suceder. Los pepes arremetían contra mí. A mí mismo me pudieron haber matado porque ellos mataban a todo el que tuviera que ver con Pablo Escobar. Eh, Todos los que tuvieron que ver con él eran objetivo militar de los pepes y ese lunático de Carlos Castaño. Carlos Castaño era un lunático, se iba matando así. Bueno, y entonces el alivio por ese lado y saber además de que Pablo Escobar ya tampoco le podía hacer más daño a la sociedad, porque ya era mucho el daño que le había causado a la sociedad.
esos cargos indiscriminados, esa matanza de policías, jueces, magistrados, periodistas, arremetió contra todo el mundo, un tipo ya convertido casi que en un demonio, pues es que la mente de Pablo se perturbó totalmente y entonces se había convertido en un problema de orden público y en el enemigo público número uno del país. Y por el otro lado también de tristeza porque de todas formas pues Pablo fue mi compañero de estudio, lo conocí de niño, esos afectos y esos lazos de amistad que se forman en la secundaria, en la niñez, en la adolescencia, pues perduran para siempre. Y máxime en cuanto a que Pablo siempre conmigo en lo personal, siempre se manejó muy bien. Pablo conmigo siempre se manejó muy bien. Siempre fue muy amable, y no solamente él, sino también toda la familia. Entonces yo no tengo sino, pues, en cuanto al trato personal, no tengo sino agradecimiento y cariño por Pablo Escobar. Entonces te das cuenta que para una persona como yo, que lo conoció, que fue amigo de niño de él, que compartió los juegos, las cosas, etcétera, eh, y que además la amabilidad que él siempre mostró hacia mí, la forma también como me trató, entonces yo no podía sino también sentir mucha tristeza, o sea, ambas cosas, tristeza por un lado y alivio por el otro. Chino, ¿qué tenía Pablo? ¿Un magnetismo especial? ¿Qué veías tú? Pues sí, la verdad es que lo tenía porque, pues si Pablo hubiera sido una persona del común, quizás eso no hubiera sido notorio, porque muchas personas que no tenemos un peso, quizás también tengamos algún magnetismo, alguna forma de llegarle mucho a la gente y que de pronto causamos simpatías o no. Pero en el caso de Pau, que era un personaje que en un momento determinado se convierte en uno de los hombres más ricos del mundo, y entonces cuando alguien que no lo conoce se lo presentan y encuentran a un personaje de esa amabilidad, de esa sencillez, de esa calidez, de ese trato cordial con todo el mundo, con una sonrisa, una forma de hablar muy pausada, sin estregencias, sin nada. Entonces, y saber que es un tipo tan millonario y con tanto poder y que le ofrece ese trato a gente que apenas lo está conociendo, entonces la gente no queda sino como, como, como hipnotizada porque nunca se esperaban eso. Y Pablo su sencillez la conservó para siempre. Yo recuerdo muy bien que cuando estábamos desayunando o almorzando, pues las comidas de Pablo, que podía comer lo que quisiera. No, al desayuno no, lo que a él le gustaba más en el desayuno era una taza de aguapanela con quesito picado y cosas como esas, y así conservó eso. Taza de agua de panela con quesito picado. Y al almuerzo lo que más le gustaba eran las tajadas de maduro, carne molida y cosas como esas, y eso lo siguió conservando por siempre. Y vea, en las noches se tomaba su soda, en la habitación de él, allá en la ciudad, no tenía ni siquiera un nochero. Ahí en la foto aparece que la soda está puesta en el piso. ¿Cómo era Pablo con sus sicarios, sus bandidos más cercanos a él? Pues sí, Pablo siempre consideró que eran como el soporte de su poder, porque el gran poder de Pablo Escobar, el socio era Gustavo, pero la parte financiera y esas cosas de los negocios lo manejaba más Gustavo. Pero el El otro primo. poder, que era el poder militar, o sea, el poder del gatillo, el poder de la muerte, el poder de la intimidación, que Pablo sabía que era un poder superior, Pablo sabía eso, lo manejaba Pablo. ¿Y lo manejaba a través de quién? Pues de sus bandidos y de sus sicarios. Entonces Pablo era muy especial con sus sicarios y con sus bandidos, a no ser que le fueran a faltar, porque él trató muy bien a todos sus bandidos y era lo que uno veía. Pero cuando un bandido, se le torcía, era implacable. Eso pasó con la yuca. Juan Darío Londoño, la yuca, fue de los primeros sicarios y de los primeros bandidos y lugartenientes y guardaespaldas que Pablo tuvo y siempre estaba, ahí están las fotos, están las fotos. Pero Juan Darío y hacían los operativos. Entonces un operativo, Pablo ordenó un operativo y entonces el operativo dejaba, digamos,
500 millones de pesos de ganancias pues, en esa época o lo que fuera, y entonces la mitad para Pau y la mitad para los que hicieron operativo, pero para ver el cerebro todo y el que toque. ¿No? Entonces la yuca, que era los que hacían los operativos, se fue llenando y además fue consiguiendo mucha plata y también consiguió guardaespaldas. Tenía como otros muchachos que eran guardaespaldas de la yuca. Y entonces una vez se insubordinó contra Pablo en una de las oficinas y entonces jugando billar, entonces se enojó, quebró un taco y dijo que las cosas no eran así, que como así pues que Pablo se quedaba con toda la plata cuando ellos eran los que hacían las cosas, se alzó, se desbordó el tipo. Y como Pablo era un tipo racional, pues, o sea, pensante, dijo, me Darío, usted está como ofuscado hoy, ¿por qué no se va para la casa, se tranquiliza y venga entre 2 o 3 días para que conversemos? Ah, entonces salió y se fue, despatricando con sus 3 guardaespaldas. Y como Pablo tampoco hacía las cosas así como así, a los demás lugartenientes les dijo, hombre, está yo que ya me tiene como asado, ya me tiene como nervioso, vean las cosas que está haciendo. Y entonces los demás le dijeron, sí, patrón, él está así, va a haber que chulearlo, o sea, chulearlo es, dale. Ah, entonces Pau ya con la aprobación de él ordenó. Entonces, a los 3 días que la yuca vuelve con sus 3 guardaespaldas a una de las oficinas, lo están esperando el Chopo, Popeye, el Arete, todos los duros, lo encañonan, les quitan las armas a los guardaespaldas, va mucho gana allá, y le pagaron como 80 balas y lo mataron, porque se insubordinó contra Pablo. Entonces, así como los quería y así como los mimaba, también era igual de duro con ellos cuando no eran leales. Veo ahí una foto en donde Pablo tiene una libretica. ¿Qué era eso? Esa libretica es la famosa libretica que él llevaba y que conservaba, donde él anotaba todo. Pues en esa época no había teléfonos celulares ni donde tomar notas, sino que en una libretica o en una agenda uno tomaba notas de todo. Y en esa libretica él iba tomando nota de todo lo que tenía que hacer, a quién había que secuestrar, a quién había que dar, a quién esto, a quién aquello, o a quién darle una liga, cosas como esas. Hombre, a aquel me hizo un favor, hay que darle 2 millones, a tal 2 millones, a aquel me baltoneó, hay que pegarle 10 balazos, cosas como esas. Entonces él ahí en la libretica anotaba todo y entonces la libretica se hizo famosa y en esa foto, en una foto de las que yo tomé, aparece él aquí con su esfero y con la libretica en la mano y en la película, incluso El Patrón del Mal, hay una escena donde se monta eso. Y el mismo Alonso Salazar, en su libro famoso La Parábola de Pau, también hace comentarios de esa libretica, pero era una historia muy conocida. Chino, gracias por tu tiempo. La verdad que fue un placer conocerlo. Ah, muchas gracias, Rafael. También un placer conocerte a Ver tu vos y a trabajo todo tu equipo. espectacular. Y estos programas tuyos son muy reconocidos.